Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos. Gracias por permitirnos llegar a ustedes a través de este video estudio. Estamos en la parte número 12 en este momento de nuestro estudio de la serie titulada El Reino de la Gloria. Vamos sin más preámbulos a ir de rodillas. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga, que su presencia pueda estar con nosotros hoy en el desarrollo de este estudio. Vamos a arrodillarnos. Padre eterno, santo, alabado, glorificado Señor sea su nombre. Le damos gracias, oh Dios, porque nos ha dado el privilegio, el honor de venir de rodillas delante de su presencia. Hoy, Dios, vamos a reanudar nuestra serie de estudios. Le queremos, Dios del cielo, pedir su presencia. Pedir, Señor, la unción de su Espíritu, tanto para mí como para todos aquellos que se tomarán el tiempo de poder, Señor, escudriñar las Escrituras y ver si estas cosas son realmente así. Abre, Señor, nuestros ojos. Regálenos el colirio de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 21, donde nos aconseja comprar ese colirio exclusivamente de usted. Por favor, visítenos en esta hora. Bendice, Señor, cada alma sincera que va a escuchar este mensaje, y donde quiera se encuentre, permita que el Espíritu de verdad, ese Espíritu, el único que puede convencer de pecado y de juicio, pueda hacer su obra solemne en aquel corazón sincero. Por favor, Señor, acompáñenos. Quédese con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar, mis queridos, la temática del reino de la gloria. Como hemos visto a lo largo de todas las Escrituras, Dios trata el tema del reino de la gloria de una forma muy particular, específica y clara. Cualquier persona que investiga las Escrituras puede reconocer, entender y comprender con claridad los preciosos misterios del reino de la gloria que Dios ha revelado a través de sus santos profetas. Así es de que hoy vamos a continuar este estudio y vamos a ver otros detalles importantísimos en relación a este reino. En la Biblia hay muchos versículos que tratan acerca del reino de Dios. De una forma particular, vamos a poder ver que casi todas las parábolas tratan con los misterios del reino de Dios. Incluso la mayoría de ellas se introduce diciendo: el reino de Dios es semejante a esto, el reino de los cielos es semejante a lo otro. Es decir, en la mayoría de las parábolas de Cristo, Dios revela misterios del reino de Dios. Ahora, ¿por qué razón Dios se ha visto en la necesidad de revelar bastante información en relación al reino de la gloria o al reino de Dios? Y es que en las Escrituras hay demasiada información o suficiente información para que en nuestras mentes pueda quedar claro el tema en cuestión. Pero hay algo curioso. Casi en la mayoría de personas les es difícil entender todos los asuntos concernientes al reino de Dios. Es un tema tan confuso en la mente de muchas personas que es muy fácil llevarlo a confusión
o caer en una escena de confusión y no entender en sí lo que en sí este tema nos quiere revelar. Los fariseos no fueron incluso la excepción. Ellos estudiaban de una forma constante el asunto del reino de Dios, pero de una forma curiosa, era el tema que menos comprendían o lograron entender. Y es que el problema está en que si nosotros no entendemos el asunto del reino de Dios, no entenderemos la obra de salvación del Señor Jesús. Ese reino está tan vinculado al plan de salvación que más bien es parte o el centro del plan de salvación. Jesús habló en los evangelios y dijo: me es necesario predicar el reino de Dios porque para esto he sido enviado. Vamos a ver en las Escrituras incluso de que el Señor Jesús trató de explicarle a los discípulos este tema muy particular y se empeñó para poder escudriñar juntamente con sus discípulos todo lo concerniente al tema del reino de Dios, para que éstos pudieran entenderlo. Y vamos a ver que durante los 3 años y medio, Jesús trató el tema de una manera específica, profunda, con sus discípulos, a través de una serie de parábolas y otros sermones que él explicaba para poderles hacer entender el asunto del reino de Dios. Y aún después de la muerte y resurrección de Jesús, Cristo estuvo durante 40 días con sus discípulos, y las Escrituras en el libro de Hechos del 1 al 3, del capítulo 1, del versículo 1 al 3, nos dice que el tema que Él les habló durante esos 40 días fue el reino de Dios. Así es de que los mismos discípulos estaban concentrados en querer entender el asunto del reino de Dios. Mire lo importante que era este tema. Y mire la gran indiferencia que nosotros tenemos en relación a este tema. Ahora, había muchos conceptos en relación al reino de Dios en el tiempo de Jesús, así como hay muchos conceptos erróneos en relación al reino de Dios hoy en nuestro tiempo. Y vamos a ver, por ejemplo, uno de los conceptos erróneos y que al final los llevó a mucha perplejidad y confusión. Por ejemplo, Jesús en el libro de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 20 y 21, hace una afirmación muy particular en relación al reino de Dios. Y mire lo que dice. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Obsérvese que Jesús les está diciendo a los fariseos: miren, el reino al cual ustedes esperan y por lo cual me están preguntando, ya está entre ustedes. Y entonces los fariseos no entendieron, así como muchos de ustedes quizás no entiendan. Porque estamos hablando de un reino que está por venir, de un reino que va a llegar. Pero por el otro lado estamos viendo a un Jesús decir: el reino de Dios ya está. ¿Cómo es que estamos diciendo que va a venir y a la misma vez Jesús está diciendo ya está entre nosotros? Entonces los judíos no entendían en sí la naturaleza del reino de Dios.
Y es que el reino de Dios está compuesto por dos naturalezas, por dos fases, o debe establecerse en dos fases diferentes. Algo importantísimo que todos nosotros debemos entender. Vamos a ver de qué fase les está hablando Jesús, de qué naturaleza Cristo les está hablando y de qué naturaleza es la pregunta que le están haciendo los judíos a Jesús. Es decir, ¿cuál es el reino por el cual los judíos les están preguntando a Jesús? ¿Y cuál es el reino por lo cual Jesús les está diciendo que ya estaba en el tiempo de ellos? Eso es importante entenderlo. Y entonces, hermanos, encontramos de que el reino de Dios en el tiempo de Jesús ya estaba entre ellos, y encontramos a unos judíos preguntando cuándo habría de venir. De seguro, Jesús les está hablando de un reino, mientras que los judíos le están preguntando por otro reino diferente al que Jesús les está correspondiendo. Obsérvese, Jesús dice que el reino de Dios ya estaba en medio de ellos. Daniel, por otro lado, en el capítulo 2, en el versículo 44, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Daniel, por el otro lado, está diciendo que en los días de los reyes, que están representados por los dedos de los pies, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Hermanos, es por este reino que los judíos les estaban haciendo la pregunta al Señor Jesús: ¿cuándo es que había de venir el reino de Dios? Es más, los judíos estaban esperando el reino que Daniel había profetizado en el tiempo de ellos, ignorando totalmente el reino del cual Jesús les estaba diciendo que ya estaba entre ellos. Jesús les está hablando de un reino, mientras ellos están tratando con Jesús el tema de otro reino, o más específicamente del reino del cual Daniel había profetizado en el capítulo 2, versos 44. El problema que como los judíos no entendían, o entendían a su manera, la profecía de Daniel, porque Daniel había dicho que todas esas palabras habían sido escritas para el tiempo del fin. Ellos no podían comprenderlo, pero intentaron o se pusieron en el camino de querer entender las profecías de Daniel antes del tiempo determinado. Y ellos llegaron a la conclusión que el reino de Daniel 2, versos 44, era el reino que iba a llegar en sus tiempos. Mire el gran trastorno que Satanás causó en ellos. Ahora, mis hermanos, y es que Daniel habla acerca de ese reino que los judíos esperaban en sus tiempos, pero que el mismo Daniel está diciendo que ese reino iba a venir hasta el tiempo cuando esos reyes de los dedos de los pies estuvieran gobernando. ¿Y en qué parte de la estatua se encontraban los judíos? Ellos se encontraban en las piernas de hierro, no en la parte de los dedos de los pies. Entonces, amados hermanos, el asunto es de que Daniel trata el tema de ese reino de una forma muy singular, de una forma muy explicativa. ¿Por qué digo muy explicativa? Porque Daniel explica después de qué periodo de tiempo ese reino iba a venir a esta tierra. Es más, el ángel le explicó a Daniel cuándo es que ellos tenían que esperar la llegada de este reino.
Y eso lo podemos ver de una forma muy clara en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 17 y versos hasta el versículo 18. Ahí el ángel le explica a Daniel con muchos detalles después de qué acontecimiento el reino de Dios finalmente iba a ser entregado al pueblo de Dios. Y mire lo que dice estos versículos. Póngale mucha atención. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después, obsérvese, después de estas 4 bestias que se habrían de levantar en la tierra, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Si los judíos se les hubiese permitido entender las profecías de Daniel, ellos podrían haber descubierto de que ese reino que Daniel estaba profetizando en el capítulo 2, versículo 44, iba a venir solamente después de que estas 4 grandes bestias gobernaran el mundo. Ustedes conocen cuáles son esas 4 grandes bestias. Es el león, representado por Babilonia. Es el oso, representado por los medos y los persas. Es el leopardo, representado por los griegos. Y es la bestia indescriptible, representado por Roma imperial o pagana y Roma papal. El ángel le dijo, después de estas 4 grandes bestias, el reino será dado o será entregado a los santos del Altísimo y lo poseerán hasta el siglo, eternamente y para siempre. Hermanos, no hay para dónde reinterpretar, confundir o tratar de alterar lo que el profeta Daniel ha explicado en relación de cuándo el reino de Dios debe de llegar. Entonces es claro y es evidente de que la 4ª bestia es nuestro punto focal para saber cuándo es que debemos esperar el reino de Dios. Ojo, el reino de Dios, el que esperaban los judíos, no el que Jesús les está diciendo que ya estaba entre ellos. Ya voy a explicar la diferencia entre el reino que Jesús les está diciendo que ya estaba entre ellos y el reino que Daniel está profetizando que habría de venir en el tiempo cuando los dedos de los pies o los reyes de los dedos de los pies estuviera gobernando el mundo. Ahora, hermanos, Daniel, intrigado por lo que se le ha explicado o se le ha dicho de que después de estas 4 grandes bestias el reino va a ser entregado a los santos, él vuelve a preguntar en relación a este tópico, a este asunto. Recordemos que Daniel estaba en el exilio, ¿sí? Daniel estaba en Babilonia y de alguna forma él deseaba en su corazón volver a su patria, volver a Israel y esperar la llegada de ese reino que se habría de establecer en Israel. Pero mire lo que dice el libro de Daniel capítulo 7, versículo 19 al versículo 22. Daniel vuelve a retomar el tema, a retocar el tema y vuelve a indagar con el ángel del Señor en relación al tema. Y mire lo que pregunta. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos
y bocas que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días. Esto ocurrió en 1844, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Y qué pasó? Y llegó el tiempo, hermanos, y los santos recibieron el reino. Oiga, qué impresionante. Daniel nos da una información adicional en esta indagación que él vuelve a hacer en relación a este asunto. Él describe que tuvo deseos de saber la verdad acerca de esa cuarta bestia, de esa bestia espantosa. Pero ¿sabe cuál es el deseo de él? ¿Cuál es la profundidad, la esperanza de querer entender, saber más en relación de esta cuarta bestia? Y es que en la cuarta bestia, al final de ese reinado, los santos recibirían el reino. Esa es la grandiosa esperanza de esa indagación que el profeta Daniel está haciéndole al ángel. Amados hermanos, obsérvese que cuando Daniel profundiza en el tema, él observa que este cuerno pequeño se sobrepone y derriba 3. Pero observa que llega el tiempo del juicio. El anciano se sienta, 1844, y luego él ve que los santos reciben el reino. Quiere decir que en algún momento después de 1844, en algún momento después de que el anciano de día se sienta sobre el tribunal del santuario celestial, los santos deben recibir el reino aquí en la tierra. ¿No es maravillosa la esperanza, mis hermanos? La promesa maravillosa de esta profecía que el profeta Daniel declara y explica con todos los detalles. Ahora vayamos a Daniel 7, 25 al 27. Hablando del cuerno pequeño y de la obra que este cuerno va a hacer, dice lo siguiente: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el juez, juicio investigador, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Obsérvese que cuando el juez se sienta, este cuerno ya no tiene más poder. Pero mire lo que sigue diciendo. Después de que este cuerno no tiene más poder y que el juez se ha sentado, dice el versos 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, no el reino de allá de donde se encuentra el Dios del cielo, el reino celestial, sino los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y le obedecerán. Hermanos, ¿dónde está ese reino que se les entrega a los santos del Altísimo? Hermanos, ese reino, Daniel dice que está debajo del cielo. Es decir, está aquí en la tierra. Obsérvese, volvemos a leer el versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, hermanos, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios les servirán.
¿No es maravilloso las santas escrituras? Hay algunos que dicen de que esto ocurrirá en el cielo. No. Daniel está diciendo que el reino y el dominio que se le va a entregar a los santos del Altísimo está debajo del cielo. Está en esta tierra. Y ese reino es un reino eterno. Es más, los santos que reciben ese reino están aquí en la tierra. ¿No es maravilloso el Señor cómo lo ha explicado, hermanos? Cómo Él lo ha declarado en la profecía. Y en el libro de Daniel 7:25, en el versículo anterior, nos declara de que esto debe ocurrir después que el cuerno pequeño le es quitado el poder. ¿Cuándo es que el cuerno pequeño pierde el poder? Es en 1798. El papado cae, pierde el poder. ¿Qué ocurre después, algunos años de 1798? El juez se sienta sobre el tribunal del cielo y la majestad y los reinos debajo de todo el cielo luego se le debe de ser entregado a los santos, porque aún para eso hay tiempo. Daniel 7 versos 22 dice: y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es decir, hay un tiempo determinado por Dios cuando los santos del Altísimo recibirán ese reino, aquí en la tierra, debajo del cielo. Gloria al Dios de los cielos y de todo el universo, hermanos, porque no hay donde confundir nuestra mente. Dios ha sido bien claro, específico en relación de cuándo este reino ha de venir. Ahora, hermanos, voy a explicar la diferencia de los dos reinos, porque los judíos, es decir, el pueblo de Israel, se confundió y no entendió la naturaleza de los dos reinos. No comprendió la naturaleza del reino que Jesús estaba diciendo y que también había sido profetizado por los otros profetas de la antigüedad. No entendió en relación al reino que Daniel estaba profetizando. Y de allí la parte esencial e importante de esta escena. Obsérvese que en el conflicto de los siglos, en la página 395, la Escritura dice lo siguiente: la expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura? ¿Qué es lo que la inspiración nos está diciendo? La inspiración nos está diciendo que hay dos reinos de diferente naturaleza. Un reino es el reino de la gracia y el otro reino es el reino de la gloria. ¿De qué reino les está hablando Jesús a los judíos y les está diciendo el reino de los cielos ya está entre vosotros? Hermanos, Jesús les está hablando del reino de la gracia. ¿De qué reino está hablando Daniel y de qué reino se le está explicando Daniel? Que después de que el juez se siente en los tribunales del cielo, los santos recibirán el reino, hermanos, del reino de la gloria. Esta es la gran diferencia. Que la inspiración nos habla de un reino de dos naturalezas. Un reino de gracia y un reino de gloria. Y ambos llevan un proceso para poder instituirse y establecerse en esta tierra. Y ambos deben ser instituidos y establecidos en esta tierra. Ahora miren lo interesante. Por un lado tenemos el reino de la gracia. Tiene una función especial.
El libro de Hebreos 4:16 nos dice la función que tiene el reino de la gracia. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. En el reino de la gracia hay lugar para el pecador, porque mientras hay gracia, el Señor tolera el pecado, mientras el pecador busca lugar para arrepentirse. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y mire la diferencia entre el reino de la gracia y el reino de la gloria. En el reino de la gloria no hay lugar para el pecador, no hay gracia en este medio. Se trata de una obra de purificación y juicio, donde el pecador que no se humilló y se arrepintió es eliminado. En otras palabras, al reino de la gracia entran pecadores buscando lugar para poder arrepentirse y convencerse de pecado y volverse a Dios, cambiar su naturaleza pecaminosa. Y en ese proceso de cambiar su naturaleza pecaminosa, ellos van a necesitar de mucha gracia, del reino de la gracia, para poder tolerarles su condición que tienen y lograr vencer el pecado. Así de que se les permite que entren en el proceso de vencer el pecado, y con la posibilidad de que fallen una y otra vez o 70 veces 7 y puedan ser perdonados, porque por eso se le llama el reino de la gracia. Pero en el reino de la gloria, ninguno de los que entra en ella tiene que correr el riesgo de volver a caer en pecado. Es decir, en el reino de la gloria solo pueden entrar pecadores que ya no tengan posibilidad alguna de volver a cometer pecado. Pecadores que hayan sido limpiados, purificados y con una naturaleza ya limpia, pura, santificada por el poder de Dios. Porque la Escritura nos dice en Romanos 3:23 que el reino de la gloria no permite pecadores. Y aquel que pecó en el reino de la gloria, en la historia, ustedes saben qué es lo que pasó. Fue destituido de ese reino, y ese fue Adán. Adán fue quitado, sacado del reino de la gloria porque cometió pecado. Es decir, el reino de la gloria no admite pecadores en su condición que estén pecando continuamente o en su condición pecaminosa. Admite pecadores sin la posibilidad de que vuelvan a cometer pecado. Por eso es que vamos a ver que el reino que se perdió en el principio de este mundo es el reino de la gloria. Y que para que ese reino pueda ser recuperado, entró en función inmediatamente el reino de la gracia. El reino de la gracia iba a tolerar, iba a hacer misericordia del pecador y le iba a ayudar al pecador a vencer el pecado. Para que una vez más, después que lo hayan vencido, estos súbditos del reino de la gracia puedan lograr cruzar al reino de la gloria, que debe ser levantado en los días de estos reyes. Es maravilloso, hermanos queridos, cómo Dios ha revelado en las Escrituras cuál va a ser el proceso de la restauración del reino de la gloria. Entonces, este reino tiene un proceso de institución y de establecimiento. Ambos reinos, es decir, tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria, tienen un proceso que deben de llevar de cuando se instituyen y cuando se establecen. Y el espíritu de profecía nos explica con claridad este asunto. Vayamos al conflicto de los siglos en la página 396. Mire lo que dice la inspiración.
El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio de Dios y por su promesa. Y mediante la fe, los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Hay dos términos que quiero que analicemos en esta cita. Primer término, la institución del reino de la gracia. ¿Cuándo dice que fue instituido? Fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, es decir, en el Edén. Allá cuando se sacrificó el primer cordero en favor de la raza humana, ahí Dios instituyó por la fe el reino de la gracia. Y desde ahí, por la fe, muchos iban a hacerse súbditos de este reino de la gracia. Pero cuando se establece, la inspiración nos dice que fue establecido hasta la muerte de Cristo. Hermanos, ¿cuánto fue el lapso de tiempo entre la institución y el establecimiento de este reino? Alrededor de 4000 años. Es decir, en el principio Dios lo instituye con un cordero que es sacrificado por la raza humana. Y al final, después de 4000 años, Dios lo establece finalmente. ¿Con qué lo establece? Con el verdadero cordero, es decir, la muerte de Jesucristo. Allí es establecido, allí está completo. Miren lo interesante. Es decir, se instituye en una forma figurada con un cordero y se establece en una forma literal con la llegada del Mesías, sacrificándose por la humanidad. Y desde entonces, desde la muerte de Jesús, desde su institución, desde su establecimiento, este reino está buscando súbditos para que puedan completar el número de esos santos que van a formar parte del reino de la gloria. Ahora bien, habiendo entendido que hay un proceso entre la institución y el establecimiento de este reino, vayamos ahora y vamos a aplicar la misma regla con la institución y el establecimiento del reino de la gloria. Dice el Conflicto de los Siglos, página 395. Asimismo, el trono de la gloria representa el reino de la gloria. Y es a este reino al que se refería el Salvador en las palabras: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Este reino está aún por venir. No quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. Hermanos queridos, la inspiración nos dice cuándo es que el reino de la gloria será establecido. Pero aquí en esta cita de la hermana White no nos dice cuándo es que fue instituido. Miren lo interesante. En la cita anterior a esta que leímos en cuanto a la institución y el establecimiento del reino de la gracia, nos especificaba cuándo que fue instituido el reino de la gracia y cuándo fue establecido. Instituido en el Edén y establecido en la cruz. Aquí nos dice que es establecido en la segunda venida de Cristo. Pero la pregunta surge ahora: ¿cuándo es instituido? Porque hay un lapso de tiempo entre la institución y el establecimiento. ¿Quién es el que nos dice cuándo es que es instituido? Pues nos lo dice el profeta Daniel. Dice el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 44.
En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo. Es decir, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Hermanos, ¿cuándo es que es instituido? En los días de estos reyes, no antes ni después de estos reyes. ¿Y sabe con qué lo instituye? Con una piedra. ¿Ha visto usted alguna vez cuando algún gobernante va a instituir tal vez un edificio público, un hospital que vayan a construir? Siempre hay un proceso de construcción, o hay un proceso entre la primera piedra y el final de la construcción de ese edificio. Siempre el gobernante va a instituir esa construcción y va a poner la primera piedra, indicando que se instituye a partir de ese momento la construcción de ese reino, de ese edificio, perdón. Así ocurre con el reino. Se instituye con una piedra, pero se termina como un gran monte que llena toda la tierra. Ya hemos estudiado ese tema anteriormente, que el reino termina siendo un gran monte que llena toda la tierra, porque se unen todos los súbditos de Babilonia, todos los súbditos que resucitan de todas las edades, se unen a ese reino y finalmente es completado en la venida del Señor Jesucristo por segunda vez. Eso lo dice en el discurso maestro de Jesucristo, en la página 93. Mire lo que dice. Pero el establecimiento completo, hay una palabra clave, y es completo, del reino de su gloria, no se producirá hasta la segunda venida de Cristo a este mundo. Hermanos, ¿cuándo es que el reino de la gloria va a estar completo? En la segunda venida de Cristo. Pero ¿cuándo es que empezó ese reino a llenarse de súbditos? En los días de estos reyes, cuando Dios lo levanta con 144,000 santos. ¿Quiénes son los primeros en entrar a ese reino? Son 144,000. Por eso es que Apocalipsis capítulo 14 le llama que estos son primicias del Cordero. Son primicias de este reino que Dios constituye. Primicias de un reino glorioso. Por eso es que los 144,000 ya no pecan cuando son sellados como un 144,000. Por eso es que ellos son glorificados y van a todas las naciones a revelar la gloria de Dios en el fuerte pregón. Entonces, los 144,000 son investidos de la gloria de Dios inmediatamente antes que empiece el fuerte pregón. Eso quiere decir que es ahí cuando el reino de la gloria es instituido. Es decir, Dios establece el reino de la gloria en la segunda venida, cuando ya la gran montaña está completa, y lo instituye antes del fuerte pregón con las primicias, los 144,000. Por eso, hermanos, es que Jesús instruyó a sus discípulos, y una de las instrucciones que Él les dio antes de partir, o durante su entrenamiento y educación de los 3 años y medio, fue la siguiente. Mateo 6, 9 al 10. Él incluso incluyó esta petición dentro de la oración modelo, que sin duda muchos de ustedes habrán repetido, leído en muchas ocasiones. Mire lo que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, Jesús les enseñó a los discípulos a que oraran por el reino que habría de venir. ¿Y para qué debe de venir este reino? Debe de venir para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, que hasta aquí no se ha hecho. Así, de la misma manera,
como se hace allá en el cielo. Es decir, el reino de la gloria debe de venir a la tierra, debe constituirse en la tierra para que la voluntad de Dios pueda prevalecer en esta tierra. Ahora, ¿cómo yo sé que el reino por el cual Jesús les pidió que oraran para que venga es el reino de la gloria y no el reino de la gracia? Por dos cosas. Número uno, primero, porque el reino de la gracia, cuando se los está diciendo a los discípulos, ya había llegado con la llegada de Él. Y número dos, porque la hermana Juárez aclara por cuál reino es que debían orar para que venga. En el libro del Discurso Maestro de Jesucristo, página 92, dice lo siguiente: los discípulos de Cristo esperaban el advenimiento inmediato del reino de su gloria. Pero al darles esta oración, Jesús les enseñó que el reino no había de establecerse entonces. Es decir, el reino de la gloria. Habían de orar por su venida como un suceso todavía futuro. Pero esta petición era también una promesa para ellos. Aunque no verían el advenimiento del reino en su tiempo, porque ellos estaban viviendo en las piernas de hierro de la estatua, y este reino iba a venir en la parte de los dedos de los pies. El hecho de que Jesús les dijera que oraren por Él es prueba de que vendrá seguramente cuando Dios quiera. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que hoy que ha llegado el tiempo que ese reino está por llegar, el pueblo adventista no lo quiere, o no lo entiende, o no acepta la idea que Dios va a constituir un reino en los días de estos reyes, debajo del cielo, aquí en la tierra, y que le va a ser entregado a los santos del Altísimo, aquí en la tierra, para que la voluntad de Dios del cielo se haga aquí en la tierra. ¿No lo creen? Mire cómo Satanás le ha dado vuelta al pastel. Los judíos esperaban el reino de la gloria en su tiempo y no iba a llegar en su tiempo. Y ahora que el reino de la gloria está por llegar, el pueblo de Dios no lo espera o no cree que vaya a venir. Y lo mandan todo a la escena del segundo advenimiento de Jesús. El segundo advenimiento de Jesús solamente viene para inaugurar ese reino, recogerlo y llevárselo al cielo. El reino se instituye antes de la segunda venida de Cristo, y más aún antes del fuerte pregón, para que cuando el fuerte pregón se proclame, los santos que son llamados a salir de Babilonia entren en ese reino. Ah, hermanos queridos, cuánto necesitamos pedirle a Dios para que nos ayude a entender la llegada del reino de Dios. La Escritura nos dice que este reino debe de venir tan pronto los vientos de la tierra se suelten. ¿Y sabe cuál es el evento que marca el soltar de los vientos? La ley dominical, dice la sierva de Dios en Testimonios para la Iglesia. Dice en el libro de Spalding y Megan, página 2, ella claramente dice en qué momento el reino de Dios llega o se establece o se instituye en esta tierra. Dice la cita inspirada: la lluvia tardía viene sobre todo lo que es puro, y en ese tiempo todos la recibirán como en antaño. Cuando los 4 ángeles suelten los vientos, Cristo establecerá su reino. Nadie recibe la lluvia tardía, sino los que están haciendo todo lo posible en prepararse. ¿Cuál es el evento, hermanos? ¿Cuáles son los eventos, más bien, que identifican la llegada del reino de la gloria? 2 eventos son. 1, cuando los vientos son sueltos. 2, cuando la lluvia tardía en poder se derrama sobre el pueblo de Dios, sobre los súbditos del pueblo de Dios.
¿Sabía usted entonces que con la lluvia tardía en poder, el reino de la gloria va a ser establecido en esta tierra? Mis hermanos, cuán maravilloso es la inspiración. Y en la inspiración misma se nos dice que simultáneamente, cuando el Espíritu Santo se derrama y ese reino es constituido, los vientos serán sueltos. Es decir, la ley dominical llegará. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos, de que antes del fuerte pregón, Dios establece su reino? Esto es porque la lluvia tardía se derrama antes de fuerte pregón. Cuando ellos van a dar el fuerte pregón, ellos ya llevan el poder de la lluvia tardía. Y quiere decir entonces que ya existe el reino de la gloria. Y entonces quiere decir que todos los súbditos que salen de Babilonia entran a ese reino de la gloria y se convierten en súbditos. Por eso es que la piedra empieza a crecer y a crecer hasta llegar a ser un gran monte que llena toda la tierra. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga, Dios nos prepare, nos ayude para ser parte de ese reino de la gloria. Y recuerden, ahí en ese reino entran pecadores sin la posibilidad de que vuelvan a pecar. Es decir, transformados de naturaleza pecaminosa a una naturaleza santa, glorificados por Dios, listos para reflejar al mundo la gloria de Dios. Entonces podremos entender muy bien la guerra cósmica final entre Cristo y Satanás. El reino de la gloria por testimonio entre las naciones y el reino de Satanás guerreando al reino de Dios instituido en esta tierra. Ahora, mis amados, que Dios nos ayude a ser parte de este reino que pronto ha de venir a la tierra. Y ahí se cumplirán las palabras de Mateo 24:14. Y el evangelio del reino será predicado por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El reino es la clausura de toda esta historia de pecado. El reino es el que le pone fin a los reinos de este mundo. El reino de la gloria es el que le pone fin al reino del Satanás. Quiera Dios que usted y yo podamos ser súbditos de este reino de la gloria. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para ser uno de los 144,000, las primicias del reino de la gloria. Que Dios nos bendiga y preparémonos para la siguiente parte. La siguiente parte es muy poderosa, hermanos. Es muy reveladora. Vamos a ver la última guerra que Satanás le hace al reino de la gloria cuando se instituye en esta tierra. Que Dios nos bendiga, nos dé paz, salud y bendición a todos. Vamos a rodearnos y a orar en esta hora. Amoroso Padre, santo, bendito es su santo nombre. Bendice, oh Dios, a su pueblo. Guarda a sus hijos. Ayúdanos, oh Dios, a ser súbditos idóneos del reino de la gracia para poseer finalmente el reino de la gloria. Ayúdanos a entender este precioso mensaje que ha sido ignorado, malentendido y ha sido motivo de confusión para la mente de su pueblo. Bendice, oh Dios, nuestras vidas. Danos un corazón de niño y escóndenos detrás de la justicia de Cristo. Padre, envíe el Espíritu de verdad en el corazón de todos aquellos sinceros. Quédese, Señor, con nosotros. Lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén.